¿Les ha pasado que algunas veces quieren cambiar alguna conducta, algún comportamiento en sus vidas? No sé, forma de alimentarse, o quizás quieren dormir más, o hacer más ejercicio, o dejar un rato el celular de lado y salirse de redes sociales y decir, aprovechemos más el tiempo al aire libre. Bueno, esto se trata un poco de hábitos. Hay hábitos que son saludables, otros hábitos que son menos saludables, pero a veces nos cuesta entender qué es lo uno y qué es lo otro. En este primer capítulo del podcast queremos conversar sobre hábitos, cómo se forman, cuáles son las estructuras o cuál es el sistema que funciona en nuestro cerebro cuando estamos adquiriendo estas conductas repetitivas. Y para ello nos acompañan en esta oportunidad Matías Ríos. Él es psicólogo y él es profesor de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Él es especialista en tratamiento de pacientes que quieren operarse porque tienen sobrepeso, entonces tiene mucha experiencia en esa área. Y también nos acompaña Paula Van Treck. Ella es odontóloga y es profesora del Departamento de Ciencias del Comportamiento de nuestra facultad, y junto a ellos vamos a recorrer un camino un poco sobre entender qué son los hábitos y si es que existe alguna forma de poder cambiarlos. Acompáñenme en este primer capítulo. Soy Begoña Ruiz y esto es Hábitos Saludables para Todos, un podcast para la comunidad. Bienvenidos a Hábitos Saludables para Todos, un podcast para la comunidad, donde exploramos juntos el camino hacia el bienestar y descubrimos prácticas saludables que pueden hacer una gran diferencia en nuestras vidas. Entonces, les quiero preguntar, ¿qué es un hábito? Bueno, los hábitos son estas acciones o estas rutinas que ejecutamos todos los días, ¿cierto? Son como un atajo que se forma en nuestro cerebro, en que las neuronas forman como esta vía neuronal y se van comunicando siempre las mismas, ¿cierto? De forma que se produce como una vía neuronal más directa que hace que esas conexiones eléctricas sean cada vez más eficientes, y a medida que se van repitiendo una y otra vez, entonces llegamos a ese hábito. ¿Y de qué depende que un comportamiento, una actitud sea o no sea un hábito? O sea, porque yo puedo hacer muchas cosas todos los días y puede no constituir un hábito. Entonces, ¿qué es el componente que hace que esto sea un hábito? A ver, yo igual pensaría primero en cuánto se repite la acción, ¿no es cierto? Y mi sensación es que cuando ya pasa a ser inconsciente, cuando no existe como una actividad voluntaria para realizar esa actividad, ya podría considerarse un hábito. ¿Esto sería como más o menos que se vuelve un poco automático en nuestro cerebro? Claro, un poco más automático, y uno puede ver como distintos ejemplos. A veces uno no se cuestiona cuando uno se lava los dientes, uno simplemente lo realiza, por ejemplo. Hay veces en las cuales uno, por ejemplo, está... O cuando uno aprende a manejar, por ejemplo, no sé, que al principio cuesta tanto y es como que muscularmente todos los movimientos son, ay, tengo que hacer esto y después mirar ya, y luego... Después ya es algo coordinado. Claro, exacto. O sea, ni siquiera te das cuenta que de repente te cruzaste un semáforo, claro, y al final es como muy automático porque estáis pensando en otra cosa. Eso tiene que ver un poco con la acción que sea más bien sin mucha conciencia, cuando se empieza a generar el hábito y que tiende a perpetuarse. Ya, perfecto. ¿Y hay algo que le indique al cerebro que esto está bien, está mal, o cuál es la forma de, no sé, cómo existe como un feedback como para decir sí, esta actitud sí, o este comportamiento sí? Generalmente lo que ocurre es que cada vez que se activan estas neuronas, ¿cierto?, hay liberación de neurotransmisores. Muchas veces son estas sustancias químicas que las neuronas usan como para conversar una con la siguiente, ¿cierto? Y muchas veces entonces cuando se refuerzan esas vías neuronales existe liberación de dopamina, que actúa como un sistema de recompensa en nuestro cerebro. Entonces cada vez que logramos un resultado o que ocurre algo después de ejecutar una acción, ¿cierto? Si se libera, o sea, si cumplimos como esa expectativa en nuestro cerebro, puede ser que se libere o no esa dopamina. ¿Y esto ocurre con las cosas
que me hacen bien, que me hacen mal, o es indistintamente, o sea, porque sería fácil si fuera solo lo bueno, ¿cierto? Sí, pues eso te iba a comentar porque, por ejemplo, no necesariamente, nosotros buscamos en este podcast hablar de hábitos saludables, Claro. pero en muchas ocasiones existen hábitos muy poco saludables que tienden a perpetuarse también a través del tiempo. ¿Qué ejemplo podría ser? No sé. Por ejemplo, O sea, a mí me pasa, por ejemplo, que me encanta comer chocolate y me genera una sensación placentera, de alegría, de felicidad, lo asocio con cosas buenas, entonces me pasa que mi cerebro es como si sintiera un poco la recompensa de que, claro, hice algo bueno, ¿me entiendes? Claro. Entonces como que es un premio, no sé si se podría entender algo así. Mira, en general el hábito no es que tú comas chocolate todos los días, pero ¿cómo funciona la dopamina? Cuando tú ves un chocolate, te imaginas y en tu cerebro se empieza a liberar dopamina pensando en cuál va a ser la recompensa que voy a tener después que ya me lo comí, ¿cierto? Entonces eso es, de hecho, cuando tú te comes el chocolate y era muy rico, se libera entonces esa dopamina que llegas como al mismo nivel o incluso más del que tenías antes de comerte ese chocolate. Lo contrario pasa, por ejemplo, cuando te comes el chocolate y en realidad no era tan rico. Entonces es como que nos llega como un bajón, porque es como que no recibimos ese placer de que era lo esperado, ¿cierto? Y lo mismo pasa con las redes sociales, ¿cierto? Cuando estamos como en Instagram y moviendo el feed, ¿cierto? O TikTok como pasando un video al otro, es porque nuestro cerebro está como expectante de que va a llegar algo placentero, reconfortante, Claro, un video que nos va a gustar. Como una recompensa, pero por un momento es como que fuera un pic de este neurotransmisor, ¿cierto? Y después igual hay un efecto rebote más o menos, ¿no? O sea, es que estamos ahí todo el tiempo esperando que a lo mejor el próximo video va a ser el próximo video o la próxima foto. Entonces, ahí es donde se produce esta como adicción, ¿cierto? Claro. Que estamos como esperando recibir esa recompensa que a lo mejor no llega inmediatamente. Y ¿podrían comentar un poco de cuáles o cómo son los hábitos de los chilenos? Por ejemplo, hay hábitos clásicos que es como el hábito de la práctica del ejercicio, está el hábito de alimentación y, por ejemplo, en Chile cerca del 72% de la población presenta sobrepeso y obesidad, que si bien no es un indicador directo de que tienen más hábitos, sería más bien un indicador como indirecto, ¿no es cierto? Que nos permite identificar que no existen muy buenos hábitos de alimentación en los chilenos, ¿no es cierto? Y claramente no nos ayuda en el fondo la facilidad con que podemos adquirir alimentos azucarados, ultraprocesados, comidas rápidas, las aplicaciones como para comprar comida delivery, ¿cierto? El tema del ejercicio físico también es un tema súper relevante en este sentido, porque el hábito, como cualquier músculo, lo tenemos que entrenar, ¿no es cierto? Sí, pues bueno, también hay otros estudios que determinan que el 89% de la población es sedentaria, es decir, que no realiza al menos 3 veces a la semana ejercicio físico. También es considerado, o sea, ahí también es un indicador como más bien indirecto de que las personas no tienen el hábito de hacer ejercicio. Y si sabemos tanto de esto, ¿cierto? De estos hábitos que no son los mejores, por lo menos en nuestra sociedad chilena, ¿es posible cambiarlos? O sea, ¿cuán fácil también es tratar de desestructurar esta red neuronal, estas conexiones que ya han sido aprendidas, que estamos acostumbrados, están establecidas? Es como nuestra zona de confort. ¿Es posible? Yo creo que sí es posible, quizás no es fácil. ¿Qué es lo que ¿cierto? requiere, qué es lo que implica? Esa es un poco la pregunta. Claro. ¿Te acuerdas que al principio hablábamos de que el objetivo del hábito es como hacer algo habitual y que sea como lo más fácil para nuestro cerebro de ejecutar, que no tengamos como que pensar en cada uno de esos pasos? Cuando queremos romper un hábito, es todo lo contrario, ¿cierto? Tenemos que hacer algo que no estamos acostumbrados a hacer y por lo tanto tenemos que invertir fuerza de voluntad, energía. Por eso nos es tan difícil, ¿cierto? Porque no es lo que hacemos todos los días. Ahora, yo he escuchado también, no sé, Matías, si te suena algo por el estilo, pero incorporar ciertas rutinas a esas cosas que ya están en el día a día de nosotros como para tratar de introducir un elemento de quiebre en el hábito. O sea, Sí. si es que yo quiero alimentarme mejor y, por ejemplo, no consumo tanta agua, es incorporar en los momentos
que estoy habitualmente alimentándome, tratar de no agregar un paso más, sino que modificar lo que ya está siendo parte de mi rutina. Sí, lo que pasa es que existen hartas formas de poder generar cambios de hábitos, ¿no es cierto? Una que es súper recomendable y que lo hacemos mucho con los pacientes es que cuando ya tengan un hábito ya instaurado, instalar otro nuevo. Por ejemplo, hay pacientes que se les olvida mucho tomar un medicamento en particular porque no tienen el hábito, como bien dicen, pero ellos sí tienen el hábito de lavarse los dientes. Entonces, si ponen el remedio, la caja de remedio, debajo del cepillo de dientes, se va a empezar a conectar un hábito con otro. Súper. Hemos conversado muchas cosas interesantes en este primer bloque sobre qué son los hábitos, cómo se forman. Los quiero invitar a una pequeña pausa y ya venimos. Estás escuchando Hábitos Saludables para Todos, un podcast para la comunidad, donde hablamos de bienestar y de prácticas saludables. Mi siguiente pregunta ahora es, ¿hay algún modelo o algunas guías, estructuras que podamos seguir como para cambiar hábitos? Sí, existen. Y eso es interesante porque no sé si les pasa a ustedes de que hay mucha gente como en distintas redes que dice, no, hay que cambiar hábitos y como que si fuera muy fácil, o sea, si fuera tan fácil no tendríamos todas las dificultades que existen, por ejemplo, a nivel país respecto a eso. Existen distintos modelos teóricos para poder generar cambios y poder implementar hábitos. Por ejemplo, hay uno... Y esto viene principalmente como desde la psicología, de ciencias sociales, ciencias del comportamiento. Sí, generalmente está como eso, desde los años 50 se le empezó a dar mucho más énfasis a poder entender ciertos modelos para poder implementar cambios y en la práctica generar hábitos. Por ejemplo, hay un modelo que se llama el modelo de creencia en salud, que eso nos permite o le permite a la persona hacer distintas evaluaciones de una situación y a partir de eso percibir si es necesario o no el cambio y evaluar, por ejemplo, hay personas que tienen diabetes y saben que tienen que implementar ciertos cambios o hábitos para que les vaya bien. En ese sentido, la persona tiene que evaluar qué tan severa cree que es la enfermedad de la diabetes, ¿no es cierto? Una persona que encuentra que es poco severa probablemente no lo vaya a hacer. También se evalúa el nivel de qué tan... ¿Eso podría ser un poco percepción de riesgo, ponte tú? O... Más o menos, ¿sí? Más o menos. ¿Qué tan grave puede ser? Claro. También, por ejemplo, están las barreras versus los beneficios de ejecutar un cambio. Porque, por ejemplo, yo sé de que como barrera de ejecutar el cambio de la diabetes, que por ejemplo disminuir la cantidad de azúcar consumida en alimentos, tendría que dejar de ir a cumpleaños, por ejemplo. Si yo tengo una pastelería, sería mucho más complicado tener una pastelería. Entonces es una barrera, los beneficios son múltiples. O personas ¿cierto? que, por ejemplo, no sé, me imagino quieren dejar de beber alcohol, tendrían que restarse de ciertas situaciones sociales, por ejemplo, que supieran que les podría afectar en ese sentido. Pero también tiene muchos beneficios, ¿no es cierto? Sí. Para complementar, entonces está esto de la severidad, que es lo que decía Matías, que en el fondo es que yo estoy preocupado si o no de que esta enfermedad va a ser grave o no, ¿cierto? Pero también está la susceptibilidad, que es esto de que, como, no sé si sentirse invencible, pero es como, no, a mí eso no me va a pasar, o yo no voy a hacer ese caso de diabetes, como que, o sea, como que aunque me coma el pedazo de torta, mi diabetes no se va a ir, mi glicemia no se va a ir a las nubes. ¿No hay una valoración real como de las consecuencias quizás? ¿O? Es que puede variar la susceptibilidad. Ahí podemos tener una distinta percepción de susceptibilidad según la patología, según el contexto, incluso según la experiencia de otras personas. Y entonces ustedes dicen que dependiendo de esa susceptibilidad o de esas percepciones, entonces sería diferente en una persona y en otra lo que tendrían que hacer como para poder modificar esos hábitos. Claro, porque también como tú bien dices, depende de la experiencia, también de la capacidad que tiene la persona para poder ejecutar esas conductas. Ahora, ¿y de qué depende esa capacidad? Porque a veces siempre sentimos que es como muy personal, que es una tarea muy individual, pero ¿es tan así? No es solamente individual, o sea, también hay un contexto que define esta capacidad para poder efectivamente generar conducta. Al menos me ha pasado, por ejemplo, en mi experiencia clínica, de que hay muchos pacientes que tienen
una intención importante de poder generar cambios en conducta asociada a lo que es la alimentación, pero la familia no lo permite, boicotea, entonces eso va más allá de la capacidad individual. Claro. Tiene que ver un poco con las redes y cómo colaboran en esos procesos Claro. de cambio. El soporte emocional, claro, Sí. los juicios, Sí. los prejuicios. Se mezcla un poco como con la autoeficacia también. Yo creo que como que lo estamos mencionando un poco, ¿cierto? Que es como esta creencia en las capacidades para poder lograr una acción, Claro. ¿cierto? Y la autoeficacia sí va a depender de las experiencias pasadas de éxito que yo he tenido, las experiencias que yo observo en otras personas, ¿cierto? Si otra persona fue capaz de lograr ese cambio o no. Depende también del estado emocional, como tú decías, o sea, si alguien está muy deprimido, probablemente va a tener una baja motivación para poder emprender como este Es importante cambio. entonces la motivación. Es importante, pero no debiese ser lo único que regula nuestro cambio de El hábito, único motor, digamos. porque es súper fluctuante la motivación. Claro, y si me está yendo bien con algún cambio, entonces se alimenta y me siento más motivada, pero si es que no me está funcionando, un poco dejo de lado. Entonces, ¿qué consejos o estrategias podríamos comentar como para cambiar hábitos? Mira, en relación como a la motivación, por ejemplo, como un buen consejo creo yo es tratar de no depender de qué tan motivados estamos, ¿cierto? Entonces, la idea es que cuando estamos como en un momento de alta motivación, tratemos de como pensar en nuestro yo del futuro, ¿cierto? En ese momento en que vamos a estar poco motivados. Y tratar de ayudar a esa persona, a nosotros mismos, pero en un momento de baja motivación. Es decir, si yo voy a ir al gimnasio el otro día en la mañana, yo hoy en la noche estoy súper motivada, pero la clase es al otro día en la mañana, yo digo, voy a ayudar a la Paula del futuro y voy a dejar las zapatillas ahí a los pies de la cama, voy a dejar mi ropa Facilitarte linda. la vida, que te funcione la rutina. O sea, pensando que el otro día a lo mejor voy a tener sueño, no voy a tener tantas ganas de salir. Frío. Exactamente, y como que ya me estoy haciendo el camino un poquito más fácil. Exacto. Sí, mientras más fácil es la conducta, más fácil es implementar un hábito. Entonces eso es lo complejo. A veces uno puede decir, y he escuchado mucha gente que dice los hábitos se cambian en 21 días, no sé si lo han escuchado. Sí. No, es súper falso, en verdad, porque depende del hábito. Si el hábito involucra solamente una acción, probablemente va a tomar pocos días, pero el cambio de, no sé, hábitos de alimentación y hábitos de ejercicio involucran muchos comportamientos. Entonces, por eso también es tan complicado. Entonces, como para que no se sienta bajoneada la gente pensando que, chuta, es súper fácil. No, no es fácil, pero lo importante es, como dice la Paula, tener la motivación y considerar otro aspecto. Brevemente, una cosa es la motivación y otra cosa es la fuerza de voluntad. Uno puede lograr muchas cosas a través de la motivación, pero si uno no tiene la suficiente fuerza de voluntad para poder ejecutar la acción sistemáticamente, uno igual tiene que entrenarse entonces. Sí. Es como... un entrenamiento constante. Sí. Uno tiene, y la disposición a hacerse cargo de las situaciones o sea, la disposición a entrenar. ¿Y qué consejo darían como para alguien que está queriendo cambiar en algún aspecto de su vida? No sé, le ha costado, quizás nunca lo ha intentado. ¿Qué es lo que le dirían? Lo primero que se les ocurre o lo que ustedes conocen que es lo más útil. Mira, a mí me parece que es súper importante esto que hablábamos antes, como el sistema de recompensas también, ¿cierto? Entonces, esa satisfacción de que lo estoy logrando, que voy bien, que a lo mejor, no sé, cociné 3 veces a la semana y antes no cocinaba ninguna. Entonces, como que esa satisfacción personal, no se trata de que yo me voy a regalar un viaje o tenga que hacer un gran costo económico, sino que es como el felicitarme a mí mismo de que lo estoy logrando, claro, que lo estoy haciendo mejor al menos que la semana pasada. Perfecto. Yo recomendaría un poco hacer cambios graduales. Uno tiene la expectativa de generar cambios muy importantes, pero hay que empezar de a poco. Hay que hacer con cambios que involucren un 1% de mejora. Y en la medida que uno va ejecutando los cambios sistemáticamente, empieza a aumentar ese porcentaje de mejora. Nosotros hoy día hemos querido conversar de estos temas que son muy interesantes, pero la verdad es que para nuestros auditores no era la idea solamente conversar. Entonces, Paula nos tiene una sorpresa preparada y le quisimos pedir que nos diera alguna tarea para ver si es que podemos probarnos a nosotros mismos esto de cambiar alguna actitud y ver cómo lo podemos manejar.
No sé si nos quieres contar un poquito, Paula, Sí, de por qué se supuesto. trata. Mira, la tarea que vamos a planificar aquí, ¿cierto? Es que se llama habit stacking o como cadena de hábitos. ¿Te acuerdas que conversábamos que cuando yo tengo una rutina que la estoy haciendo siempre igual, a veces es más fácil introducir una pequeña acción dentro de esa rutina que ya está establecida? Tiene que ser, eso sí, una acción que sea muy fácil de ejecutar, o sea, que requiera mi mínimo esfuerzo y que sea algo sencillo, ¿ya? Esto porque la idea es que realicemos siempre esta acción. Si yo decido incorporar, por ejemplo, que cada vez que me voy a cepillar los dientes, voy a, no sé, elongar y tocarme los pies, lo voy a hacer por 2 segundos, voy a hacer una elongación y listo, ya está. Pero cada vez que tomo el cepillo y me voy a cepillar los dientes, tengo que tratar de hacerlo. Entonces, tiene que ser algo que yo esté motivado o no, lo voy a hacer siempre. Como amarrar una cosa a la otra y ahí... Algo que ya hago siempre. Exacto. ¿Te fijáis? Entonces, lo que queremos que nuestros auditores, ¿cierto?, puedan realizar, la tarea parte primero como escribiendo, seleccionando una rutina de nuestro día, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo me levanto en la mañana, antes de meterme a la ducha, siempre hago exactamente las mismas acciones. Apago mi alarma, me salgo de la cama, prendo el agua, me desvisto, me meto a la ducha. Entonces, yo voy a decidir que me quiero tomar un vaso de agua antes de meterme a la ducha. No estoy tomando suficiente agua en el día, no sé. Entonces, la idea es que yo haya dejado desde antes un vaso ahí en el baño y cada vez que yo estoy esperando... Forma para entrenarte. Claro, cada vez que esté esperando que el agua se entibie, me voy a tomar mi vaso de agua. Súper. Vamos a ver si es que nos funciona este desafío. Ahora les quiero agradecer a Matías Ríos y Paula Andrés por esta primera conversación en este capítulo y los esperamos en el capítulo 2 para hablar sobre alimentación. Que estén súper bien. ¿Te gustó este capítulo? Compártelo, difúndelo. Síguenos en redes sociales en podcast.hst. También puedes ingresar a nuestra página web www.odontologia.chile.cl/hst y encontrarás distintos materiales y recursos para mejorar tus hábitos y prácticas saludables.